Mi hija y mi nieto están muertos. Olvídalo. Nunca te voy a perdonar. Mi madre era una persona muy fría cuando yo era joven, y nunca me gustó. Cuando mi esposo, Keigo, escuchó sus palabras en el teléfono, se molestó mucho. Quizás no estás mintiendo, no me importa, pero si lo estás, tendrás problemas, dijo la voz de una manera espeluznante. Casi podía imaginarla sonriendo solo por el tono de su voz. Bien, entonces vamos. Creo que somos nosotros los que estamos en problemas, dijo mi madre antes de colgar el teléfono. Mi nombre es Lily, y tengo 33 años, trabajo en una oficina. Conocí a mi esposo, Keigo, a través de mi abuela, quien asiste a una clase de ceremonia del té. En realidad, no me gusta mucho esta abuela mía. Keigo es el nieto de alguien que ella conoció en la clase de ceremonia del té, aunque él es una buena persona. Lily, por favor, conócelo al menos una vez para que lo juzgues tú misma, insistió ella. Me vi obligada a conocerlo, aunque nunca pensé en asistir a una cita arreglada para casarme. En ese momento, ya tenía casi 30 años y sabía que me casaría algún día. Al final, cedí a la presión de mi abuela, pero cuando conocí a Keigo, me alegró descubrir que él y sus padres eran personas amables. Después de un año de noviazgo, me casé con Keigo, y aún estamos juntos. La familia de mi esposo tiene una empresa, y como Keigo es su único hijo, él será el próximo presidente. Mi familia es bastante normal, así que cuando mis amigos y compañeros de trabajo se enteraron de mi matrimonio, sentían envidia y decían que era una consentida. ¿Ves? Sabía que ustedes dos se llevarían bien, dijo mi abuela. Mi abuela estaba orgullosa de que yo me casara con Keigo. La familia de Keigo incluye a su papá, mi suegro, su mamá, mi suegra, y su abuela, mi abuela política. La abuela de Keigo no vive con ellos. Su hermano se enfermó y falleció hace algunos años, y ahora su papá dirige la empresa. Keigo vivió en casa hasta que nos casamos, y quizás por eso nunca ayudaba mucho en el hogar. Por ejemplo, dejaba su ropa por todas partes, y después de comer, no lavaba sus platos. Si le pedía que limpiara, lo hacía, pero a regañadientes. Después de varios meses de matrimonio, nada cambió realmente, sin importar cuántas veces se lo decía. Un día, después de advertirle nuevamente sobre sus calcetines, me dijo, ¿por qué haces tanto alboroto por eso? Mi mamá hacía todo en silencio. Bromeó. ¿Qué dijiste? Dijiste, mamá, me quedé impactada. No soy tu mamá. Empaqué y regresé a la casa de mis padres. Cuando llegué a casa, mi familia estaba sorprendida, pero mentí y dije que me sentía sola porque Keigo estaba de viaje de negocios. Cuando mi abuela me preguntó sobre mi vida de casada, le dije, está bien, aunque no lo sentía así. Ella y mi papá me recordaron que no causara problemas. Pero mi madre preguntó, ¿realmente estás bien allá? Solo dije que sí, aunque me ponía nerviosa hablar con ella. Siempre había sido una persona que me intimidaba. Crecí con mi papá siempre ocupado en el trabajo, sin estar mucho en casa, y mi abuelo falleció cuando yo era pequeña. Parecía que mi abuela estaba a cargo de todo en casa. Cada vez que le pedía algo a mi mamá, ella me decía que le preguntara a la abuela en su lugar. Como niña, sentía que a mi mamá no le interesaba mucho estar conmigo, así que dejé de pedirle ayuda. Mi abuela siempre estaba involucrada en mi vida, diciéndome qué hacer para que yo fuera feliz. Cuando me gradué de la universidad, me fui de casa. No entendía completamente cómo se suponía que debía ser una familia, pero noté que la familia de Keigo siempre parecía feliz y comían juntos. Tenía que esperar a que todos estuvieran listos antes de poder comer. Y Keigo me dijo que incluso después de casarnos, esa tradición no cambió. 3 días después de regresar a la casa de mis padres, mi abuela me llamó mientras descansaba. Para mi sorpresa, Keigo y mi suegra estaban con ella. Habían venido a buscarme. Keigo se disculpó, diciendo que se dio cuenta de que su familia lo había consentido demasiado. Mi abuela me dijo, Lily, en parte tú también tienes la culpa, suspirando y echándole una mirada a mi madre. Mi madre susurró, lo siento, Lily, y mi suegra y Keigo vinieron a llevarme de regreso a casa. Pensé que mi madre me apoyaría, pero parecía que no importaba. Era inútil esperar algo. Con el tiempo, me di cuenta de que las cosas no iban a cambiar y que tenía que aceptarlo. ¿Deberíamos terminar así?, me preguntó, pero solo le respondí con una palabra y salí de mi casa. Estuve callada durante el camino de regreso en el coche. Mi suegra habló y dijo, Lily, si las tareas del hogar son tan difíciles para ti, ¿por qué no comemos juntos? Yo puedo cocinar para ti y para Keigo. No me sentí feliz con su sugerencia. Le respondí, no, realmente no, quiero que Keigo ayude más con las tareas del hogar.
Antes de que pudiera terminar, ella me interrumpió. ¿Por qué debería Keigo hacer tareas del hogar? Las tareas del hogar son trabajo de la esposa. ¿No es así? Me miró, confundida. Pero yo también trabajo, repliqué. Ella negó con la cabeza. Lily, no somos una familia normal. Keigo algún día tomará el mando de la empresa, y es tu trabajo encargarte de todo. Me frustré. ¿Quieres que deje mi trabajo? Le pregunté. No es gran cosa. He estado trabajando desde que me gradué, y disfruto mi trabajo y a mis colegas. Mi suegra siguió hablando sin parar, aunque yo permanecí en silencio. Entonces, le dije que estaba embarazada, aunque me habían dicho que lo mantuviera en secreto. La semana anterior, había descubierto que estaba embarazada, y mi esposo estaba feliz. Sabía que estar embarazada haría las cosas más difíciles, y como Keigo iba a ser padre, esperaba que ayudara más con las tareas del hogar. Aún no había ido al médico, y me sentía irritada, pero, inesperadamente, mi suegra cambió su actitud cuando supo que estaba embarazada. De repente, se volvió amable, casi como una persona completamente diferente. Era confuso. Cuando llegué a casa, me sorprendió encontrar la casa limpia. ¿La limpiaste tú? Le pregunté a Keigo. Suspiré. Ojalá hubieras mantenido el embarazo en secreto, dije. Keigo respondió, mi mamá ha estado molestándome desde hace tiempo. No te lo dije porque estaba molesta por el bebé. Lo siento. Mi esposo me agradeció sinceramente, y mirándolo, pensé que debería intentarlo un poco más, pero no era porque mi madre lo dijera, y comer en la casa de mis padres no era tan malo. En los fines de semana, podía permitirme relajarme ahí, así que cuando él me lo pidió en un tono tan suave, no pude encontrar una razón para negarme. Probablemente le importaba mi salud. Debería haber dicho que no en ese momento, pero la parte difícil de mi embarazo estaba por empezar. La semana siguiente, fui al hospital de maternidad. El doctor confirmó que estaba embarazada. Me alegró escucharlo y prometí darle mucho amor a mi bebé. Comer en casa de mi suegra no fue tan malo como pensé. Mi suegro y mi abuela política estaban felices por el embarazo. Y mi suegra, aunque un poco anticuada, era mucho mejor que cuando era sarcástica antes. Pensé que podría manejarlo. Pero todo cambió en la cena la semana siguiente. Estaba al límite y me sentía avergonzada, pero le hice una solicitud a mi suegra. Perdón, pero he tenido náuseas matutinas en los últimos días y no me siento bien sino como algo. ¿Puedo comer antes que los demás? Pensé que me entendería, ya que ella misma había tenido hijos, pero su respuesta fue inesperada. ¿Náuseas matutinas? ¿No escuchaste a Keigo? Tenemos la regla de comer solo cuando todos estamos juntos. Así que, por favor, ten paciencia. Luego agregó, casi riéndose. ¡Qué asco! Me sentí muy herida, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Más tarde, cuando mi suegro llegó a casa tarde, por fin pude cenar después de las 8 de la noche, pero no podía esperar tanto. Así que comí un poco a escondidas mientras mi suegra no estaba. Me sentí mal por tener que ocultarlo. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, ya pasaban de las 10 de la noche y estaba agotada. Keigo comentó, ¿por qué no comiste antes? ¿No te dije que deberías tener cuidado con tus náuseas? Su respuesta me llenó de enojo, y estaba tan sorprendida que no pude decir nada. Después de eso, dejé de ir a la casa de mis suegros. Les dije que no me sentía bien, pero la verdad era que las náuseas matutinas eran dolorosas y deseaba que terminaran pronto. Amaba a mi bebé y trataba de mantenerme positiva. Mi suegro y mi abuela política eran comprensivos, pero mi suegra no dejaba de molestarme. Me llamaba a menudo, preguntando si iba a ir, diciendo, Keigo es el único que siempre viene aquí. ¿No es eso grosero? Sus constantes llamadas me daban dolor de cabeza, y solo contestaba cuando realmente era necesario. Un día me preguntó, ¿ya te sientes mejor ahora que tus náuseas pasaron? En tono de broma, pero no mostró realmente simpatía por mí. Finalmente, decidí regresar a la casa de mis padres. Estaba entrando en la segunda mitad de mi embarazo y le dije a mi esposo que quería quedarme allí un tiempo. Él no entendió y seguía llamando, incluso enviándome mensajes diciendo, por favor, regresa después de que nazca el bebé, es nuestro preciado heredero. También bromeaba sobre cómo mi cuarto no estaba limpio y que debería ordenarlo cuando regresara, diciendo, te sentirás mejor después de dar a luz. En ese momento, solo pensé que eso no era bueno para mi salud. Estaba tan irritada que simplemente ignoré todo. Mi abuela notó mi molestia y dijo, Lily, incluso después de que nazca el bebé, no te ayudaré en nada. Parecía molesta conmigo, probablemente porque se dio cuenta de que no me estaba llevando bien con mis suegros. Lo único positivo de esta situación fue que tenía más oportunidades de hablar con mi madre. Le conté todo lo que mi esposo
Keigo y mi suegra me habían dicho. La relación con Keigo y su madre no iba bien desde hacía mucho tiempo. Aunque estaba embarazada, Keigo seguía sin ayudar con las tareas del hogar. La verdadera razón por la que regresé a casa de mis padres temprano fue porque Keigo se estaba volviendo cada vez más impaciente conmigo. Incluso me gritaba por estar embarazada y me empujaba en el hombro. Cuando hablé con mi suegra sobre eso, solo me dijo que tuviera paciencia. En un momento, tenía un moretón donde me había empujado, e incluso tenía un certificado médico. Estaba considerando seriamente el divorcio después del nacimiento del bebé. Mi madre guardó silencio por un momento, y luego respondió firmemente, lo entiendo. Poco después, di a luz a un niño sano. Cuando comenzaron los dolores de parto, contacté a Keigo, pero no parecía importarle. Su respuesta fue que estaba muy ocupado con el trabajo y que le avisara cuando me dieran de alta del hospital. Estaba furiosa por su actitud, especialmente porque nuestro bebé estaba a punto de nacer. Cuando me dieron de alta, no lo contacté, y él tampoco se preocupó por buscarme. El día en que salí del hospital, iba de regreso a casa de mis padres cuando sonó mi teléfono. Era Keigo. Dudé en contestar, pero mi madre tomó el teléfono en silencio y puso el altavoz. ¿Te dieron de alta hoy del hospital?, preguntó Keigo. ¿Por qué no has venido a casa? Mamá y yo te hemos estado esperando desde esta mañana. Ven a casa y muestra al bebé a mi mamá. Su voz era alta y exigente, lo que me dejó en silencio. Entonces, mi madre intervino y dijo algo impactante: olvídalo, nunca te perdonaré. Keigo estaba claramente molesto. Luego escuché la voz de su madre: ¿esa es tu voz? Nos mentiste, ¿verdad? Solo escuchar su voz me hizo temblar de disgusto. Me sentí enferma solo de pensar en mi suegra y en Keigo. Mi madre me detuvo cuando intenté responderles, diciendo: vamos a la policía. Él es el que está en problemas por causar moretones. Mi madre colgó el teléfono, y yo estaba confundida. Luego me abrazó fuertemente mientras sostenía a mi hijo, diciéndome que todo estaría bien. Era la primera vez que mi mamá me abrazaba así, y me sentí tan feliz de saber que estaba de mi lado. Mientras observaba a mi hijo durmiendo pacíficamente con mi madre a mi lado, mi abuela regresó con pasos fuertes. ¿Qué está pasando? ¿Sigues viva?, dijo. Acabo de recibir una llamada de la madre de Keigo, y ahora voy a disculparme porque me lastimaste también. Mi abuela, que ni siquiera se preocupaba por su propio nieto, intentó obligarnos a ir a la casa de la familia de Keigo. Cuando llegamos a la casa de mi suegra, ella y Keigo me miraron con odio a mí y a mi mamá. Mi suegra se acercó a mí y dijo: este niño es nuestro preciado heredero. Vamos, pero inmediatamente dije: no me toques, sin pensarlo. Keigo luego me gritó: debes disculparte, solo te toqué el hombro, ¿y ahora llamas a la policía? Eso es exagerado. Lo miré y dije: ya no puedo divorciarme de ti, ni siquiera viniste a ver a nuestro hijo recién nacido. Vas a ser padre, y nada cambiará para ti. No puedo imaginar un futuro feliz contigo. Keigo se sorprendió y se asustó por mis palabras sobre el divorcio. Mi suegra luego me dijo: si no te importa, deberías dejar a tu nieto y salir sola. ¿No estás sufriendo de depresión postparto? Con esa madre loca cerca, que incluso bromea sobre la muerte, tu nieto no crecerá bien. Lo dijo con un bufido, como si no le importara a nadie más. Keigo seguía diciendo que mi abuela debería disculparse con él y con mi madre de inmediato. Mi mamá se mantuvo en silencio al principio, pero luego miró a mi abuela con una expresión seria y dijo: ¿quién de nosotros está loco? Mi preciosa hija y mi nieto no son sus juguetes. En ese momento, se escucharon más gritos provenientes del edificio. La abuela de Keigo sonrió a su hijo y preguntó: ¿qué está pasando aquí? ¿Alguien me puede explicar? La abuela de Keigo miró fríamente a su nuera, mi suegra, y le dijo: ¿en serio estás molestando a tu nuera en pleno siglo XXI? Era evidente por sus palabras que la abuela de Keigo entendía la situación. Miró a mi esposo y a mi suegra, y sus rostros se pusieron pálidos. Ella continuó: te has obsesionado tanto con manejar la empresa que ni siquiera puedes cuidar de tu propia esposa. Keigo, todavía te falta mucho por aprender. Mi abuela política sonrió y dijo: Lily, me aseguraré de que tengas la responsabilidad. Lamento no haberme dado cuenta de lo que estaba pasando antes. Si decides separarte de Keigo, me encantaría que vinieras a verme de vez en cuando. Le agradecí, y ella miró a mi abuela, quien parecía incómoda. Luego, la abuela política le dijo: organicé este matrimonio entre nuestros nietos porque tú insististe. Lily y su madre son personas muy buenas. Pero, ¿y tú? Miró a mi abuela, que se puso roja de vergüenza. Luego, miró a mi esposo y a mi suegra, que parecían estar en estado de shock. Hice una reverencia profunda a mi abuela política y me fui de la casa con mi mamá.
cuando llegamos a casa y comenzamos a empacar nuestras cosas, mi abuela dijo, ¿a dónde creen que van? No permitiré que hagan lo que quieran. Agregó, tu suegra dijo que no permitirá que te divorcies de su hijo hasta que tengas un hijo. Ya he soportado bastante. Más tarde, me enteré por mi mamá que mi papá había estado viendo a otra mujer. Mi abuela le dijo a mi mamá que era culpa de ella. Cuando mi papá pidió el divorcio, le dijo que no le permitiría llevarme cuando yo era pequeña. También me enteré de que mi abuela nunca había cuidado a mi abuelo, lo cual fue muy triste. Mi mamá me dijo, debí haber huido contigo cuando tuve la oportunidad. Si lo hubiera hecho, no habría sufrido y habría sido feliz. Sus palabras me hicieron llorar. Después de eso, tanto mi mamá como yo nos divorciamos. Mi papá no quería pagar la pensión alimenticia e intentó evitarlo, pero había evidencia de su larga infidelidad. Cuando mi mamá le dijo que consultaría a un abogado, él aceptó el divorcio de mala gana. Me sorprendió descubrir lo terrible que había sido mi padre. No tenía ninguna intención de volver a verlo. Mi mamá también solicitó una compensación por el daño emocional a mi abuela. Cuando hablé con un abogado, escuché que Keigo estaba asustado y simplemente pagó el dinero. Al parecer, los rumores sobre esta situación se esparcieron rápidamente. Mi abuela incluso dejó su clase de ceremonia del té y empezó a quedarse más en casa. Después de finalizar el divorcio, mi exesposo y mi suegra fueron expulsados de la familia. Más tarde me enteré de que la abuela de Keigo en realidad había sido la presidenta de la empresa donde trabajaba el padre de Keigo. Ahora es la presidenta del consejo. Keigo y su familia estaban robando dinero de la empresa. Y cuando el informe llegó a ella, la abuela de Keigo tuvo que elegir entre su empresa y su nieto. La abuela de Keigo dijo, elige ahora mismo, la empresa o tu tonta esposa y tu nieto. El padre de Keigo eligió la empresa sin dudar. Tanto Keigo como su madre fueron acusados de un crimen, pero parece que huyeron rápidamente y ahora están desaparecidos. Después de que se finalizó el divorcio, nuestra vida mejoró mucho. Mi mamá y yo alquilamos un lugar y comenzamos a vivir juntas con mi hijo. Llamé a mi hijo Ayumu. También aprendí muchas cosas sobre mi mamá. Es buena con las manualidades. Tiene gustos específicos y disfruta de ciertos colores. No sabía nada de esto antes. Un día, le dije a mi mamá, gracias por todo. Y ella sonrió, un poco avergonzada. Desde entonces, me prometí avanzar con mi preciada familia.